Buenas, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Bienvenidos al tercer episodio de Lumbrera en mi camino. Este nuevo episodio lo hemos titulado Tus planes versus los planes de Dios. Uf, tremendo. Y tenemos un versículo clave para que nos acompañe en todo este episodio, que es Jeremías 29:11. Y dice así: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Amén. Amén. Qué Qué hermoso. hermoso, qué hermoso. Y hoy vas a hablar mucho vos, porque hoy tenemos para contarles a nuestros oyentes un testimonio hermoso que marcó tu vida y también la mía. Así es. Y la pregunta para este testimonio que quiero hacerte, conforme al título, es: ¿en qué momento vos te hiciste esta pregunta? ¿Esto es lo que Dios quiere para mí respecto a los planes que Él tiene? ¿Este es el plan que Dios tiene para mí? ¿Estoy viviendo el plan de Dios? ¿Esto es todo? ¿En qué momento vos te hiciste esta pregunta? Bueno, es una historia muy linda y a la vez que tiene sus bemoles, sus altibajos. Ujú. Em, quiero comenzar contando un poco quién soy y cómo he llegado hasta este momento, ¿no? Bien. Bueno, yo cuando tuve que decidir mi carrera, qué carrera iba a seguir o qué iba a estudiar o qué iba a hacer después de terminar el secundario, eh, fue un momento también de decisiones y tomé la decisión, bueno, con mi familia, con consejos de distintas personas, de estudiar la carrera de abogacía. Eh, Estudié abogacía y me recibí de abogada. Pero en toda esa transición del estudio fueron 7 años de mi vida que estudié muchísimo y mi vida era estudiar básicamente. Ujú. Todo el día estudiaba, me iba bien en la carrera, em, pero sacrifiqué muchas cosas por tras de ir por esa meta que era recibirme. O sea, Claro. mi única meta era recibirme, no tenía otro sueño que recibirme. Entonces, todos los días luchaba para alcanzar esa meta y pasaron los años, los años, los años y bueno, pasaron distintas situaciones, como por ejemplo mucho estrés antes de los exámenes. No podía a veces manejar, digamos, mi estrés, me enfermaba mucho, vivía así con gripes, anginas, producto de ese estrés. Y también sacrifiqué juntarme con amigas, eh, estudiaba sin descanso, o sea, no había fin de semana para mí, si era de lunes a lunes estudiar. Entonces, eso sí fue como desgastante y fue tanto el sacrificio que se convirtió como, para decir, lo más importante que logré en mi vida, ¿no? Entonces, después fue pasando el tiempo, cuando llegué, digamos, el día de recibirme, que fue en febrero del 2017, Mm. de hace muchos años, febrero del año 2017, el 15, 17 años, ¿cuánto son? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, una banda. sí, ¡Ah! el, 7 años. el 15 de febrero, sí, el 15 de febrero del 2017, Pasó, parece ayer. parece ayer, sí, Bueno, podemos poner fotitos de esa sí, de recibida. ese momento. Así que bueno, fue ese ¿Después día de cuánto tiempo de estudio? de 7 siete años. años. Ingresé en la carrera en el 2010. Ujú. Terminé de cursar a los 5 años y luego me quedaron materias para rendir 13 materias que las hice durante esos 2 años y paralelamente comencé a hacer una pasantía, a trabajar durante las mañanas, entonces, em, fue todo ese tiempo, digamos, que
que estudié y trabajé, y gané, digamos, experiencia también Claro. en ese ámbito, ¿no? Ujú. Eso lo hacías allá en Santiago. Claro, esto todo era en Santiago del Estero. Santiago del Sí. Sí, y trabajé en Ay, ¿cuántos años hiciste las pasantías? fueron, Mm, fue un año nada un más, año. sí, Ujú. fue un año. O sea, el primer año me dediqué exclusivamente a estudiar y a rendir la materia, el segundo año ya trabajé y estudié, me quedaban pocas materias. Entonces no me afectaba tanto en mi rendimiento académico, por así decir. Claro. Entonces, ahí, bueno, fue muy lindo también la experiencia, pero no me, cuando me recibí, eh, había la posibilidad de que me quedara ahí a trabajar, pero no me gustaba, digamos, hacer eso porque era derecho penal, era en la fiscalía, violencia de género, y era como que no me veía haciendo eso para siempre. Claro. Yo tenía otros proyectos, otros planes. Ujú. Entre eso estaba de novia con vos, entonces mi plan, mi proyecto era venirme a Córdoba. Claro. Entonces, eso de alguna u otra forma como que me ataba a estar ahí, porque era un trabajo fijo. Entonces, bueno, entonces tenía que tomar esa decisión y decidí empezar a trabajar por mi cuenta una vez que me recibí. Pero antes de avanzar un poquito en eso, quería contar de que en el momento que me recibo, al otro día, eh, después de haber cumplido mi sueño, que era recibirme, sentí un vacío tan grande, y me sentía mal porque ahora como que me preguntaba, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué hago? Se me fue eso por lo que corría y desapareció de repente. Y pensaba que iba a ser el día más feliz de mi vida, lo fue, pero después como que todo se desintegró. Entonces, me sentía frustrada y vacía, y fue un sentimiento muy extraño, hasta que, bueno, me empecé a recuperar un poco y comencé a decir: "Bueno, ahora tengo que trabajar, Claro, te viene la pregunta de decir, ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿Qué hago?". ¿Y ahora qué hago? Y bueno, comencé a trabajar, pero tampoco nada parecía lo que uno se imagina, ¿no? Fue muy difícil, es muy duro insertarse laboralmente. Em, pero bueno, comencé de a poco y fueron 2 años que estuve trabajando en Santiago del Estero hasta que pude venirme para Córdoba, cerrar muchas cuestiones allá y poder venirme aquí, Claro. a Córdoba. Y había logrado, digamos, 2 años de experiencia laboral, por así decirlo. Entonces, cuando me vine a Córdoba, mis planes, mis proyectos, mis sueños eran conseguirme un trabajo, vivir sola, independiente. Si bien ya éramos novios, pero nuestra idea de un principio era que era cortar la distancia, porque era una relación a Sí, distancia. sí, sí. Entonces, vivir sola, poder sustentarme, todo eso eran mis proyectos, ¿no? Ujú. Mis planes. Y resulta que cuando llegué aquí, nada fue como me lo imaginé. Era súper complicado y conseguir un trabajo de abogada, o te pagaban muy poco, entonces no te alcanzaba para sustentarte. Y y bueno, y era intentar, tras intentar, tras intentar, y ir a entrevistas, y no quedar tampoco seleccionada, y era muy frustrante. Sí, sí. Fue muy frustrante Me acuerdo. durante esos primeros años que estuve. Y te empiezas a replantear toda tu vida, ¿para qué tantos años estudiando esto? Claro, Si llego ahora acá y no consigo nada, ¿y por qué? Y siempre tratábamos de, de buscarle la vuelta de tuerca, ¿por qué no quedabas? O cuando quedabas te decían el sueldo que ibas a cobrar y era, no sé, muy poco. algunos tenías que trabajar inclusive ad honorem, o sea, Claro. gratis. Entonces era como, decía, y bueno, y tanto esfuerzo y para otras cosas, para hacer también otras cosas, te pueden decir que estás sobrevalorado, Ah, que sos una abogada, entonces no vas a conseguir otro trabajo en un local de comercio, por ejemplo, porque está sobrevalorado. Entonces es muy frustrante esa situación. Y en ese interín es donde también
comienzo a conocer a Dios, también a un poquito a leer la Biblia mientras me pasaba esa situación, que estaba frustrada, y comienzo un poco a leer la Biblia. Pero cansada también de las entrevistas y de no conseguir nada, es como que decidí hacer mi propio proyecto, mi propio emprendimiento. Y ahí nació ProPin, que era mi emprendimiento, que era un estudio jurídico especializado en propiedad intelectual Claro. y registro de marcas. Es donde que a mí me gustaba, entonces yo decidí, bueno, no consigo nada eh, de otras ramas del derecho, me gusta mucho esto, entonces voy a enfocarme en estudiar esto y en lanzarme a registrar marcas y a derechos de autor y todas esas cosas, registrar obras que a mí me encantaba. Entonces me pongo a estudiar, estudiar, estudiar y bueno, comienzo con eso. Al principio, bueno, me empiezo a conseguir clientes, pero bueno, es todo un proceso, no era de repente y nadie me conocía, entonces fue todo un proceso que tampoco nunca logré una estabilidad económica, pero sí iba teniendo de a poquitos clientes. Em, pero de todas formas, llegó un punto en el que, aunque hacía eso que me gustaba tanto, igualmente me sentía frustrada, Claro. igualmente me sentía mal, me faltaba algo, sentía que no servía a los demás y que también todo era online y que no tenía relación ni contacto con personas, así físicamente, por así decir. Entonces, volví a esa frustración, volví a sentirme mal. eh, Era todo totalmente remar y tratar de buscar una solución y, y cada proyecto como parecía que se desvanecía y, y no funcionaba. O sea, en definitiva, no funcionaba. Eh, y eso te genera como mucha frustración porque uno dice, estudié tantos años, me esforcé tanto y, y al final es como que no hay ningún resultado, ¿no? Sí, 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 sí. Ojo, o sea, también vale la pena aclarar de que no estamos en contra de estudiar y de tantos años de estudio, No, no, no. porque vamos a después comentar que yo ya sé cómo esos años después Valieron la pena. valieron la pena. Em, pero es importante acá destacar en que, bueno, lo vas a ir contando un poco más vos, pero a veces corremos tras un propósito que de igual forma cuando lo conseguimos, después nos deja vacío. Así es. Y vacío, llámese así, a un sinsentido. Ajá. ¿Y esto para qué? Y bueno, es muy, muy lindo cuando llega a ese punto en el cual vos... Es lindo y feo, o sea, es feo porque, bueno, no sabes cómo seguir o qué hacer y tenés que reinventarte y cuando arrancas de vuelta, después llegas de vuelta al punto donde querías y decís, ¿y ahora qué? Y así seguimos. Claro, ¿Y es ahora como que qué? siempre lo digo, uno corre tras, primero como la sociedad te lo marca tras un título, después tras un matrimonio, una pareja, después tras tener un auto, después tras tener una casa propia y así. Entonces vas cumpliendo las metas, pero cuando las cumples, en ese momento te vuelves a sentir Vamos por más. vacío, vamos Sí. por más porque esto no me está satisfaciendo, algo me falta. Sí, o ya me aburrió, no sé, bueno, ya le perdí, o sea, ya está, ya lo conseguí, ya cumplí lo que me había propuesto, ahora quiero nuevamente otro propósito, otro objetivo y bueno, voy tras ello y lo consigo bueno, y así. Pero es muy interesante que nos detengamos un poco en esto porque muchas personas, y nosotros también lo hacíamos, vivimos tras un sueño que a veces lo conseguimos y nos aburrimos y inventamos otro sueño, inventamos otro objetivo o nos proponemos otro objetivo, lo alcanzamos y así vamos, ¿no? Así vamos. Y el vacío sigue. Y el vacío sigue estando, y a veces encajonado, porque sigue estando ahí, pero vos estás distraído con eso que estás haciendo. Entonces, es interesante
ese dilema que actualmente sucede, es muy visible. Es muy visible. Muchas personas sufren y pasan esta situación, ¿no? Pero hay una solución, que ya lo vamos a comentar. Entonces, en ese proceso, ¿no? Paralelamente había empezado a leer la Biblia, a estudiar la Biblia durante las mañanas, tenía mucho tiempo para meditar, para leer, y, me sentía tan frustrada que estaba como mi espíritu apagado, por así decirlo. Y un día, recuerdo la fecha exacta, que era el 3 de marzo del 2023. Estaba leyendo y leo una cita de un libro eh, que hablaba sobre el servicio. Em, Anteriormente, en esta frustración, yo había orado y le decía a Dios como reclamándole, ¿no? En un buen sentido, diciéndole, Señor, a veces veo que las capacidades, los talentos que vos me has dado, no los estoy usando, o sea, no los estoy poniendo al servicio de nada. O sea, me sentía impotente de decir, podría hacer tantas cosas, pero no sé cómo hacerlas. Y, y vos me diste estos talentos y no sé cómo aplicarlos, no sabía. Entonces, eh, era como esa oración, reclamo que a veces hacemos a Dios, ¿no? Y bueno, eso es lo que me acuerdo que era que estaba lavando los platos y le decía en mi mente y le conversaba eso al Señor, ¿no? Y bueno, después ocurrió esto el 3 de marzo del 2023, en donde leí esa cita y me impactó tanto el corazón la cita esa que, que me arrodillé y comencé a llorar y a orar y a decirle al Señor que renunciaba a todo, renunciaba a mi título, que para mí era mi ídolo, porque era Claro, lo que yo había conseguido, era mi premio, era el premio de mi esfuerzo, mi sacrificio. Entonces era algo que yo no lo podía soltar, ¿no? Sí. te daba seguridad. Es lo que me daba seguridad. Eh, entonces, en ese momento renuncié. Ujú. O sea, me humillé ante Dios y renuncié a mi título. Le dije, Señor, estoy dispuesta a dejar todo para servirte. Entonces, fue un momento como muy, muy especial con el Señor y no me lo voy a olvidar jamás porque fue muy lindo y a la vez llorando, ¿no? Llorando y dejando toda mi alma a los pies de Él. Claro. Entonces, recuerdo ese día muy emocionante, ¿no? Ujú. Y bueno, pasó el tiempo, pasó una semana en el que hice esa oración de dejar todo para servirlo a Él. No tenía idea cómo servirlo ni nada, pero yo le manifesté eso, que yo quería servirlo. Claro. Entonces, pasó una semana, el día 10 de marzo, a la noche, me acuerdo, eran como las 10 de la noche, era tarde, recibo una llamada. Recibo una llamada de una amiga, muy querida, de Anto, no sé si estás viendo esto, Anto, saludos, que ella es muy especial para mí porque fue una de las personas que nos llevaron a Jesús al principio, porque es esposa de Juan, Que que lo también hiciste a Biela mencionamos. Juan, saludos Saludos Juan. Juan, saludos Juan. Son esposos de ellos y ellos fueron los que nos acompañaron en los primeros pasos de conocer a Jesús. Entonces, recibo una llamada de ella preguntándome si, con urgencia, era una llamada de urgencia, preguntándome si quería ser profesora de Biblia en el Instituto Adventista, que es un secundario, digamos un colegio. Entonces, Profesora de Biblia. profesora de Biblia. En ese momento es como que me quedé, o sea, pensando y le digo, pero ahora no te puedo dar una respuesta, pero me dice, es urgente, me dice, no tienen, no consiguen a nadie, me dice, es urgente, me tienes que decir, y yo le digo, espera, espérame, le digo,
que ore y, y te digo mañana a primera hora te prometo que te digo. Y bueno, paralelamente ella cuando me contó, ella me dijo que toda la semana se le venía a la mente mi nombre. Es como que se le venía a la mente la Vicky tiene que ser profesora de Biblia, la Vicky, Vicky, Vicky. Se le venía a la mente. Entonces, ella cuando le dijeron eso, es como que pensó en mí automáticamente y me recomendó. Entonces, al otro día, eh, yo empiezo como desde la noche anterior y a ese día empiezo a pensar y a acordarme de la oración que había hecho hace una semana atrás. Entonces ahí me doy cuenta que era una contestación o una señal de Dios de que eso era el propósito, o sea, lo que Él quería para mí, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Entonces le digo que sí, le digo sí, sí, sí voy a querer. Entonces, ponerle a las 9 de la mañana le digo que sí. Me dice, bueno, manda tu currículum y todo. No termino de mandar el currículum que a las 9:30 recibo una llamada del capellán en ese momento, eh, de Gabriel. Entonces, Capellán que sería como un capellán sería como el líder espiritual, digamos, del colegio, el pastor del colegio, claro, que se encarga de todos los temas espirituales. claro, Entonces él tiene a su cargo todos los profesores de Biblia. claro. Entonces me dijo que en oración había llegado mi nombre, que ellos estaban buscando una persona y que si me interesaba ser profesora de Biblia, que era muy temprano, a las 7 de la mañana, que si no tenía problema con eso y bueno, ¿Y cómo es que en oración, como dijiste recién, que les llegó tu nombre? ¿Cómo fue eso? ¿Te contaron más? no me contaron ¿Cómo fue? detallado, pero me Claro. imagino que ellos cuando hay una vacante empiezan a orar por una persona Claro, y ahí es donde Anto dijo mi nombre, me recomendó. claro. Y ahí es donde ellos me tuvieron en cuenta Ujú. y y me llamaron. Y de bueno, están los hilos del Señor. Sí, no, totalmente. Es impresionante, pero están los hilos del Señor, Además, como vos contaste, ¿no? O sea, la semana anterior habías tomado esa decisión, le habías mostrado a Dios tu disposición de renunciar a lo que te daba seguridad, a lo que te daba tu confianza, a lo que tanto tiempo habías estado poniendo todos tus esfuerzos y, y una semana después, de repente ahí se abre una supuesta puerta. claro, una supuesta puerta. Eh, pero bueno, y en ese momento me acuerdo que me dice: "Bueno, vení a conocer al colegio", Ujú. en la llamada. Me dice: "Vení mañana a tal hora a conocer el colegio y así te conocemos y bueno, charlamos un poco". En ningún momento me dijo: "Vení, te hacemos una entrevista", ni nada, es como: "Vení, conoce el colegio". Entonces yo digo: "Bueno, ¿cómo será?". Me imaginaba como cuando vas a una entrevista y te preguntan tu experiencia y cosas así, y que después pasas a otra etapa. Y bueno, y no Claro, era como las entrevistas que habían tenido anteriormente en los puestos de bodas. claro, como en las entrevistas sí, de los otros puestos. Claro. Y la verdad que no, era presentarme, contarles, a ellos quién era, y y bueno, y en ese mismo momento, bueno, conozco a la vicedirectora y después al director, y me acuerdo que el director hace una oración, y yo le cuento mi testimonio de cómo había pasado, hacemos una oración, y eso fue todo, y al otro día tenía que comenzar. Al otro día tenía que comenzar a ser, profesora, y me cuentan cómo era el curso que yo tenía que ocupar, y bueno. Eh, yo como que estaba caminando, como cuando haces todo, como fluye todo, ni siquiera lo pensaba, o sea, iba y hacía las cosas y todo fluía de una forma impresionante. Entonces, nunca me había parado frente a un curso y por primera vez me paré frente a un curso para enseñar sobre la palabra de Dios, ¿no? Que era algo que no podía creer.
Entonces, fue muy maravilloso para mí ese momento porque eh, empecé a como que a caer en cuenta lo que Dios tenía pensado para mí. Claro. Y ese vacío que tenía como que se empezó a disipar de repente, a medida que iban pasando los días. Empecé a disfrutar, disfrutar, disfrutar. Y encima no solamente me dieron esas horas de Biblia, sino también a los 2 días me dieron de historia. Y ahí me di cuenta cómo mi título me ayudó, digamos, a poder hacer eso. Claro, porque si no lo hubieras tenido, No hubiese podido imposible, ¿no? dar, claro, imposible. Entonces, cómo, cómo todo, o sea, todo vale la pena de todas formas. Que Dios, por más que capaz que vos elegiste eso porque vos querías y nunca oraste para tomar esa decisión, el Señor acomoda todo. Es como que Él va acomodando. Es como que también Dios utiliza el pasado para reconstruir un nuevo presente, se podría decir así, ¿no? Se podría decir así. Es como que no es como que Dios dice, no, no, o sea, ya está, perdiste 7 años de tu vida, bueno, eso fue el problema tuyo. Yo tengo algo bueno para darte, pero eso ya está, o sea, eso fue por tu decisión. No, nada que ver. Vemos a un Dios que utiliza Y restaura. y restaura. No deja nada olvidado, sino que lo hace nuevo. Todo vale la pena para Él. Así es. Entonces, bueno, a medida que comencé a ser profesora con el quinto año, eh, me acuerdo bueno, que comencé a conocerlos, a los chicos, a tener más intimidad. eh, y después, más o menos por ahí, por mayo, junio, comenzamos a hacer grupos pequeños para estudiar la Biblia, que son como grupitos para juntarnos y estudiar. Y lo hacíamos por videollamada. Después ya empezamos a juntarnos personalmente y con ellos logré como una mucha intimidad con los chicos. Actualmente digamos que serían como mis amigos porque todavía nos seguimos hablando. Así que un beso, un saludo a mis alumnitos, siempre serán mis alumnitos. Ya están en la facultad. Así que bueno, ellos son muy especiales para mí, como los que tengo ahora, obviamente también. Pero como Dios me fue mostrando que no solamente era ser profesora, sino también llevar su mensaje de salvación Claro. a otros. Entonces verlo de esa forma, no digamos enseñar teoría, por así decir, sino enseñar quién es Jesús y cómo podemos lograr a tener una relación personal con Él. Entonces, y eso fue, obviamente, eso es lo que llena el espíritu, eso es lo que te termina llenando el servicio. Ahí empecé a servir y el Señor me llenó de una paz, de un propósito. O sea, ahora mi vida, gracias a Él, tiene propósito. O sea, yo sé hacia dónde voy y yo sé qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esa ansiedad de decir, ay, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Si hago esto y si hago aquello, no existe, no existe más, porque yo sé que estoy en el lugar en donde Dios quiere que yo esté. Sí. Y es interesante porque cuando vos estás en el lugar donde vos sabés que Dios te ha puesto, todas las vicisitudes, las dificultades, las adversidades que pases, tienen incluso propósito. Y eso es lo interesantísimo. Cuando vos seguís el plan de Dios, todas las dificultades que pasás en el camino, hasta incluso las dificultades, tienen un propósito. Así es. Tienen una razón de ser. Que Dios en su soberanía, en su sabiduría, lo determina así para enseñarnos algo. Y es parte del proceso. Es muy lindo eso. Así es, porque como vos sabes que estás en el lugar donde tienes que estar y no estás diciendo, me están pasando ciertas cosas,
ponele que el mundo o las personas pueden verlo como algo malo, pero vos sabes que es algo que Dios te está probando en cierta situación para mejorar tu carácter o algo. Pero lo más importante es saber que tu norte es Él Claro. y que vos estás en el lugar donde Él te dijo que estés. ¿Y qué diferencia hay entre la Vicky anterior, que se aferraba a su título y que quería ser abogada, sea lo que sea, cueste lo que cueste, a la Vicky nueva que nunca se imaginó ser profesora? ¿Qué diferencia vos podés ver en esas dos? Y que la mayor diferencia es que, a lo que creo es que cuando, primero, es que muchas veces vamos tras nuestros planes, nuestros proyectos, y siempre está el yo de por medio, lo que yo quiero hacer, y somos errantes. O sea, nosotros realmente no sabemos lo que queremos. Es como que creemos que sabemos y vamos tras eso, pero nos sale mal y nos golpeamos y nos volvemos a levantar. ¿Y si lo alcanzaste? Y si lo alcanzaste, como decías, sentías ese vacío de que algo más te falta, ¿no? Pero ahora debería hacer otra cosa. O te pagan un buen sueldo, pero vos quieres un poquito más porque te mereces más y así vas tras de eso. Y es muy frustrante y realmente no vives con paz en tu corazón. Es muy interesante porque hay personas que se dan cuenta de esto y hay personas que están, digamos, por así decirlo, como si fuese en un sueño en el cual no se dan cuenta de que en realidad están vacíos por dentro y se ponen permanentemente objetivos tras objetivos para eh, no ver eso que en realidad no quieren ver. Y eso no lo estamos comentando ahora a modo de juicio, porque nosotros lo pasamos a eso. Y es increíble cómo el Señor te quiere de el primer momento que vos tenés un encuentro con Él, te dice, esta es la causa de tu existencia, este es el propósito que yo tengo para vos. ¿Lo querés aceptar? Bueno, si lo querés aceptar, implica tener, tener que tomar una decisión. Y en la decisión siempre hay algo que debemos renunciar. Así es. Pero cuando estamos dispuestos a renunciar por el Señor, vos misma lo has comprobado de que la recompensa es enorme. Y claramente yo puedo decir de que te cambió y nos cambió la vida. Nos cambió la vida. La recompensa es eterna. La paz que el Señor te da y el saber que vos estás en el lugar correcto y es algo que no tiene precio. Sí, realmente Que es. ni siquiera lo que sea el dinero, lo que fuese, no lo da, no lo da. Solamente el Señor y trabajar para Él Ujú. es lo que te llena el corazón y servir a las demás personas. Servir, ayudar y llevar el mensaje de salvación es lo que le dio un propósito a mi vida. Entonces, descubrir ese propósito, esos planes que Él tenía, es lo que Claro, cambió mi vida totalmente y le todo dio esa sentido. le dio un sentido, le dio un propósito, le dio una razón para levantarse todas las mañanas, y eso que me levanto muy temprano, a las 4 de la mañana, una razón para levantarte todos los días y saber que estás Ujú. en el camino que Dios quiere para vos, y que pase lo que pase, Él está con vos, Sí. Él está contigo. Ya la plata no es un objetivo, tampoco la posición, El estatus. el estatus, em, ya no te aferrás a ser abogada, em, ya tu seguridad no es la circunstancia, sino es un Dios inmutable que no cambia. Sabes qué es lo que Dios ha determinado para vos, esto que estás viviendo, y sabes que si Dios lo decide, que no sigas más, sabes que ya lo tenés a Él y que Él va a redirigir tus pasos hacia donde Él quiera.
Porque eso es lo más importante, que tampoco te aferrás a esta actividad que vos haces, Claro, sino te aferrás a un Dios que es un Padre que está con vos todos los días y va guiando tus pasos. Eso es lo más lindo. Va, que yo puedo notar porque te veo y he visto el proceso. así es lo más lindo. Saber que Dios está al control de todo y que actualmente estoy en un lugar que me hace muy feliz, y estoy muy contenta y amo a mis alumnos, a todos, y, y es muy lindo también ver cómo ellos responden, ¿no? Cómo han respondido al llamado de Jesús, muchos, y cómo ellos se interesan y, y eso es lo que es mi paga, digamos, es lo que me llena el corazón y el alma. Qué hermoso. El otro día veía que te lo conté, el testimonio del director de The Chosen, que nosotros la miramos, la serie esta de los elegidos, que se la recomendamos em, para que la vean. Y bueno, el director de esta serie, que está en Netflix y en otras plataformas, es sobre la serie de Jesús y sus apóstoles. Y él le preguntaban cómo fue que empezó con esta idea de esta serie tan nombrada ahora. Y él en un momento de la entrevista dice que había sido director de varios cortometrajes, de varias series. Creo que él dice series que también había dirigido anteriormente. Y dice que no había tenido éxito en ninguna, que en todas les había ido mal. Y llegó un momento en el cual él renuncia a ser director, renuncia a todo lo que había hecho anteriormente, renuncia, se da como por perdido. Y dice, en ese momento Dios me dijo al corazón, ok, estás listo ahora para lo que yo tengo preparado para ti. Amén. Y es tremendo, cuando lo estaba escuchando el testimonio, me acordaba de vos, porque Dios siempre espera que nosotros dejemos de querer tener el control de nuestra vida y que dejemos de querer hacer lo que pensamos que es lo que deberíamos hacer. Así es. Cuando nos damos cuenta de que nuestros planes no funcionan, ¿no? O que quizás funcionan, pero vivimos insatisfechos, Dios nos propone un nuevo camino y nos lleva a un punto de inflexión donde justamente tenemos que decidir si seguimos haciendo la nuestra o si aceptamos lo que Dios nos tiene preparado. Y eso es hermoso, Es inimaginable. inimaginable. ¿Querés leer de vuelta el verso? Porque realmente Sí. Eh, se aplica. ¿Lo quieres leer vos? Porque lo Ah, bueno, lo leo tenemos en yo. otra versión. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Vamos a leerlo como si fuese para vos. Pues yo sé los planes que tengo para vos, Virginia. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Amén. Qué hermoso. Y este verso también es para vos, que quizás estás pasando la misma situación que, que Vicky, que pasó en su momento. Te invito a que al momento de leerlo puedas poner tu nombre en vez de leerlo como si fuese para multitud de personas, que pongas tu nombre en este verso, Jeremías 29:11, y, y te puedas animar a darle una chance al Señor y experimentar lo hermoso que Él tiene para darte. Así es. Y también hay un versículo que se amargaba muchísimo con lo que vos estás diciendo, que también tenía pensado compartirlo, que es Isaías 55, Isaías 55. sí, 8 y 9, Ujú. que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. O sea que los pensamientos que Dios tiene no son nuestros pensamientos, van mucho más allá, son mucho más alto que lo que nosotros nos imaginamos. Y realmente el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros una vida hermosa y feliz y plena si nosotros sabemos renunciar a ciertas cosas para poder vivir el propósito y el plan que Él tiene para nosotros. O sea que se podría decir que estamos al paso de una decisión para la vida que Dios tiene para nosotros. Así es, el paso de una decisión que ¿Qué puede ten- ser dolorosa, Y sí, pero vale la pena. pero vale la pena. Amén por eso. ¿Qué tema? Em, Pienso en que quizás estés pasando por un momento así, como recién lo comentábamos, y pienso en que quizás tengas que dejar algo para ese paso en el cual Dios te está esperando. Em, Te invito a que mires a Jesús en la cruz, que lo mires a Él, dejando todo por cada uno de nosotros, entregando su vida por nosotros, que no lo merecemos. Te invito a que puedas meditar en esto y pensar si realmente estamos siendo conscientes de lo que Jesús hizo por nosotros. Y si te das cuenta de lo que tenés que dejar para aventurarte en los caminos del Señor, no te preocupes. Pedile al Señor que te ayude a dejar eso. Seguí adelante. Él siempre te espera. Y estate más que seguro que la obra que comenzó la va a terminar. Y si vos estás dispuesto a dejar eso y no te animás porque tenés miedo y eso ocupa un lugar que quizás Dios tendría que ocupar en tu vida, tranquilo. Dios no vino para condenarte. Vino para salvarte y para liberarte de la esclavitud y para darte cosas inimaginables en tu mente ahora. Y vamos a estar orando por vos. Así que si querés, dejás en los comentarios. eh, yo quiero dar ese paso, puedes poner. Y podemos orar por vos. Porque todos hemos pasado por la misma. Pero Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino de Dominio propio. dominio propio. Así que ánimo, dale. Así que bueno, ¿algo que quieras decir para finalizar? De que muchas gracias por escucharme, que espero que el testimonio que conté sea de bendición para ustedes, que puedan replantearse también en su vida si están haciendo lo que Dios tiene planeado para ustedes y puedan vivir esa experiencia de recibir la bendición tan grande que es cumplir el propósito de Dios, ¿no? Y vivir conforme a la voluntad de Él. Así es, así es. Esperamos que te haya gustado este capítulo, este episodio, y te esperamos en el próximo. Así que te deseamos muchas bendiciones y esperamos verte en los próximos episodios. ¡Chau, Chao, chao. chau! Chao.